¿vale? Sin más dilación, me gustaría presentar a la primera de nuestras invitadas hoy. Juncal Sevilla es psiquiatra, es una de las grandes expertas de nuestro país en TDAH para adultos, de adultos. Yo tuve la suerte de cruzarme con Juncal hace unos años, primero en su consulta y luego socialmente como amigos. Y la verdad es que con Juncal he hablado mucho de cabezas que funcionan de manera diferente. Me ha ayudado a entender muchas cosas acerca del TDAH en adultos. Y lo ha hecho de una manera absolutamente didáctica y fantástica. Por eso, cuando los globales nos propusieron montar este evento, bueno, pues fue un nombre que nos vino a la cabeza inmediatamente. Juncal, millones de gracias por acompañarnos hoy y te dejo con tu presentación. Gracias. ¿Me oís bien? ¿Sí? Bueno, lo primero de todo agradecer a toda la compañía que me hayan invitado y concretamente a Luis, que amablemente ha pensado en mí para hablaros un poco de lo que os voy a contar, que es un tema que cuando hablas de autismo, Luis, cuando hablamos de autismo, en general se hace un silencio en el mundo, ¿no? Porque el mundo del autismo, bueno, pues digamos es poco conocido o muy conocido, pero son un colectivo muy vulnerable y a los que se les da cada vez más visibilidad y, digamos, se les tiene un cierto respeto, por decirlo de alguna manera, no me malinterpretéis, desde la comunidad científica. Sin embargo, cuando hablamos de TDAH, aquello es como la chirigota de Cádiz, ¿no? Tengo TDAH, tienes TDAH, es como, ¿y eso qué es? Eso es una cosa que le pasa a los niños pequeños, eso es una cosa que son los niños que van colgándose por las lámparas, que eres muy nervioso y demás. Y no, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una entidad neurológica exactamente igual que el autismo desde el punto de vista de, digamos, un neurodesarrollo diferente. ¿Qué ocurre? Que una persona con autismo no tiene nada que ver con una persona con trastorno por déficit de atención. ¿Por qué? Porque las personas con TDAH, aparte de que cuando dejan de ser niños y se convierten en adultos, siguen teniendo TDAH, que eso es una cosa que todavía nos falta por entender, que el TDAH no se va a los 18 años cuando cumples la mayoría de edad, sino que sigue estando presente en ti porque es una condición, no es una enfermedad. Nosotros los médicos hablamos de trastorno porque es la manera que tenemos de definir algo que no es una enfermedad en cuanto a que no la podemos diagnosticar con métodos objetivos y no la podemos tratar y curar, sino que un trastorno es un conjunto de alteraciones que en psiquiatría generan una afectación fundamentalmente en tu funcionalidad y en tu calidad de vida, que son los parámetros que usamos para medir el trastorno por déficit de atención en los adultos. Nosotros no hablamos de curación, igual que no hablamos de curación en el autismo. Pero lo que nos cuesta mucho entender, y yo es una batalla que tanto Luis como Rafa saben que llevo abanderando muchos años, es que el TDAH existe en el adulto. El problema es que no se diagnostica y eso genera muchísimos problemas en la vida de las personas que lo tienen y no lo saben. O muchas veces son diagnosticados de pequeños, son tratados, pero cuando cumplen la mayoría de edad, de repente pasan a las consultas de los psiquiatras adultos, les quitan su medicación, les quitan de la ficha de la historia clínica el TDAH y a seguir la vida como si no pasara nada. Entonces, las personas con TDAH en general son bastante disruptivas, eso hay que decirlo, pero también hay un perfil de TDAH que puede ser el de la mujer, que es el que se conoce más como el perfil inatento, que no tiene ese componente tan hiperactivo o tan
impulsivo y que es muy silente, está muy silenciado, pero que causa muchísimos problemas en las mujeres porque no se diagnostica. Las niñas con TDAH muchas veces pasan muy desapercibidas porque tienen muchos problemas de ansiedad, tienen muchos problemas de depresión, porque son niñas que normalmente, aunque la H, quiero deciros, ya aprovecho ya que estoy aquí, para deciros que existe, no hay un TDA. El TDAH lleva la H siempre. Lo que pasa es que la H muchas veces puede ser muy leve. La H puede ser que no puedas dejar de morderte las uñas, o la H puede ser que siempre estés moviendo un pie. Es decir, la H de la hiperactividad no es que seas un terremoto. Tú puedes tener una mujer con TDAH sentada delante de ti que parece que no se está moviendo, pero está todo el rato haciendo así, con las manos. Y si yo le digo, deja las manos quietas 5 minutos, no puede. Es imposible. ¿Por qué? Porque su cerebro, es decir, la corteza frontal, que se supone que es, bueno, se supone no, es la parte que nos gobierna a los seres humanos, que se supone somos la especie más evolucionada en este planeta, y yo sigo diciendo se supone porque a pesar de que nuestra corteza frontal, que es la zona que nos diferencia del resto de la fauna animal que puebla el planeta, está más evolucionada, tampoco tenemos tanta diferencia con nuestros primos, los chimpancés. Nos diferenciamos solamente en un 5% de los chimpancés. Pero ese 5%, digamos que a nivel genético me refiero, marca la diferencia. ¿Por qué? Porque en nosotros esta zona, la corteza prefrontal, fue evolucionando mucho más rápidamente o de otra forma hasta convertirnos en lo que somos. Y esta zona, que es muy compleja, digamos que es la que pone orden, es como la torre de control sobre el cerebro emocional, que es el sistema límbico, donde almacenamos todas nuestras vivencias emocionales, donde almacenamos el miedo y que está formado, yo os hago así como un resumen anatómico para luego explicaros todo esto, que está formado por la amígdala y el hipocampo, que son como Bonnie and Clyde, ¿vale? La amígdala es una estructura donde se registra el miedo, donde se graban las experiencias que tú has vivido desde que naces y que te han hecho sentir miedo o sentir temor o sentir ansiedad, y al lado tiene el hipocampo, que es como la caja negra de nuestra vida, donde, digamos, o sea, el hipocampo es como el almacén de la memoria y la amígdala es la que manda señales cuando el hipocampo le dice, ahora hay que sacar el carro de bomberos, que hay fuego. ¿Qué ocurre muchas veces, bueno, qué ocurre siempre en el TDAH? Pues que esta corteza prefrontal, que es la que gobierna y la que tiene que poner orden, sobre ese sistema límbico, sobre ese sistema emocional, a veces no pone orden. Bueno, de hecho, la mayoría de las veces pone muy poco orden. De tal manera que las personas con TDAH tienden a tener mucha más emocionalidad, tienden a tener mucha peor gestión de sus impulsos. Entonces os cuento esto para introducir esta foto que os la he querido poner porque ese señor de ahí es un señor, es un cromañón. Los cromañones ya son los que vinieron después de los neandertales y se supone que ya son nuestros ancestros. Y estas pinturas, que como veis no son nada groseras, son unas pinturas muy famosas que se encontraron en unas cuevas de Francia, en las cuevas de Chauvet, me parece que fue, no registro muy bien el nombre, pero lo que maravilló a los científicos es que el hombre de Cro-Magnon, que la corteza prefrontal no la tenía casi desarrollada, porque fue un proceso que fue evolutivo, pudiera hacer no solamente esas pinturas, sino otras que artísticamente, pues hombre, un señor que tenéis ahí, que está el hombre haciendo ahí su herramienta con su piedrica, pues no parece que fuera capaz de dibujar una cosa tan bella, ¿no? Entonces, ¿qué es la creatividad? Bueno, ahora me he querido poner yo aquí con mi compañero de ponencia, Rafa,
porque esta fue la presentación del libro que he escrito yo hace poquito del TDAH, y como no, mi presentador fue él, porque él es el mayor exponente de la creatividad, el TDAH y la neurodiversidad. Y esa es una imagen muy bonita que tenemos. No sé de qué estábamos hablando, pero nos dio mucha risa, porque yo yo dibujo fatal, y en mi libro hay una especie de imagen chuchurría, ¿te acuerdas? Con 3 engranajes, donde yo intentaba explicar un poco lo que quería decir sobre el TDAH. Entonces, bueno, desde 31.000 años ahora, bueno, el arte que hace Rafa ahora os lo enseñará, y es maravilloso, porque en realidad la esencia de lo que hace Rafa y de lo que hacía el hombre de Cro-Magnon tampoco ha cambiado tanto. Entonces, a mí cuando me dicen, ¿los TDAH son gente más creativa? Pues yo la verdad es que no sé qué decir, porque cada persona es un mundo. Lo que sí que yo os quiero transmitir hoy es qué características tienen las personas con TDAH que pueden hacer que sí que sean más creativas, definitivamente. Aunque la creatividad como tal es un don, o así se entiende. Hay un señor que yo creo que a ti te suena, Luis, el señor Dabrowski. ¿Te acuerdas de Dabrowski? Dabrowski fue un psiquiatra polaco que el hombre pasó sin pena ni gloria porque le pilló la Segunda Guerra Mundial, y entonces su obra casi se perdió. Pero fue un psiquiatra que describió una teoría maravillosa sobre las 5 sobreexcitabilidades que tiene el ser humano, es decir, los 5 grandes dones que nos vienen de serie, pero que si se cultivan y se trabajan y se identifican, llegan a convertirse en talentos. Uno de ellos es la creatividad, y los otros 4 son la capacidad motora. La capacidad motora es un don. No es lo mismo la hiperactividad, que es la dificultad en decirle a tu cuerpo, estate quieto, y tu cuerpo no te obedece, que la capacidad motora. La capacidad motora es un don. Son esas personas que tienen mucha fuerza, que siempre están haciendo cosas, que hacen deportes, digamos, de mucho riesgo, gente muy potente, es decir, gente que necesita moverse, gente que son fuentes de energía y que no les puedes tener sentados en una silla, que no significa que tengan TDAH, significa que tienen ese don. Y después hay otras 3 sobreexcitabilidades, que son la emocional, es decir, las personas que tienen una gran capacidad emocional, que son tremendamente empáticas, que viven todo con una intensidad brutal, lo bueno, lo malo, es decir, que son emocionalmente muy intensas. Y después la capacidad intelectual y la capacidad sensorial, que es la excitabilidad sensorial, digamos que son esas personas que a través de los sentidos captan el mundo. Entonces, el ejemplo más sencillo sería pues, un sommelier, un perfumista, pero en el día a día, personas que a lo mejor no podemos, y ahí me incluyo yo, tener una manta que no sea con una textura determinada, o llevar las camisas, suena más a autismo, pero es una cuestión sensorial, porque los autistas también sabéis que tienen una sensorialidad diferente, pero la otra cara de la moneda es que los estímulos sensoriales unas veces son muy molestos, son muy intensos para las personas con autismo, pero en la otra cara son muy potentes de cara a la creatividad, ¿no? Entonces, después de contaros el rollo de Dabrowski, Dabrowski consideraba que la creatividad era uno de estos dones, ¿vale? Entonces, ¿qué es la creatividad como tal? Así, la definición que nos dicen cualquier diccionario, cualquier libro, pues es la capacidad que tiene una persona de generar ideas o soluciones o conceptos diferentes ante un problema. Es decir, es esa persona que tienes en el trabajo, que todo el mundo se está partiendo la cabeza para decir, oye, ¿y esto cómo lo hacemos? Y de repente te dice, pues ¿por qué no lo hacemos así? Y tú te quedas mirando y le dices, ¿y cómo se te ha ocurrido esto? Y dice, pues no sé, pero resulta que es la mejor idea, la más peregrina, pero es la mejor idea. Y luego hay una diferencia
que es como un matiz de lo que es el talento, ¿no? Porque en el mundo de las altas capacidades hablamos de altas capacidades y luego hablamos de superdotaciones y talentosos. Pero en realidad el talento es la capacidad de producir algo nuevo, algo que no existe y que tiene una utilidad, es decir, que aporta algo en un momento determinado, en un contexto donde ese algo antes no existía y hay una cabeza que de repente te dice, me he inventado esto. Digamos que eso es los inventores, ¿no? Entonces, entre la creatividad y el talento es un mix, porque no se pueden deslindar, pero digamos que es dar soluciones diferentes, peregrinas la mayoría de las veces. Por eso muchas veces las personas creativas en algunas empresas pues no están bien vistas, ¿no? Porque cuando una empresa es muy ortodoxa, una corporación tiene muy encorsetados a sus trabajadores y alguien propone una idea nueva, diferente, y se la tumban, están tumbando la creatividad. Cuando un niño está en el colegio, en clase de matemáticas, haciendo unos dibujos maravillosos, y tú le regañas y le echas al pasillo y le dices que preste atención, pues le estás, no voy a decir la palabra porque suena muy fea, pero le estás jodiendo la vida, y os lo voy a decir así. ¿Y por qué? Porque le estás penalizando desde pequeño un don. Los niños, cuando nacemos, porque seguimos siendo niños, somos lienzos en blanco. Nuestra mente viene como cuando te compras un teléfono o un ordenador sin ninguna aplicación instalada, ¿vale? Eso es así. ¿Qué ocurre? Que hay una parte de nuestro cerebro que ahora os contaré, y luego os contaré porque hay un ladrillo aquí puesto, porque ya veréis que yo me voy dispersando, pero luego voy rebobinando. Hay una parte de nuestro cerebro, digamos, que va por libre y que es de donde nacen los pensamientos, las ideas, las rumiaciones, y que ahora os contaré. Entonces, esa parte del cerebro, cuando todos nos rayamos, como decimos vulgarmente, es lo que se llama la mente errante. Y es de donde nace también la creatividad. Entonces, cuando un niño vive una experiencia bonita, digamos que en su mente se graba un paisaje bello. Cuando a un niño que está haciendo un dibujo maravilloso en una clase de matemáticas le dices que está castigado, que tire eso a la papelera, le humillas en público, o este tipo de situaciones que se dan mucho en los colegios, lo que estás haciendo es hacer un borrón negro en su memoria emocional, que ya está tapando cualquier paisaje bonito que pudiera tener escrito en su memoria. Y esto le pasa a los niños con TDAH, es decir, o a los niños, digamos, diferentes, con altas capacidades o con una neurodiversidad. Es decir, que los adultos nos encargamos de penalizar y de castigar muchas veces dones, ¿no? Entonces, ese niño que escribe tan bien, que compone canciones pero que las tiene escondidas en el cajón de su casa, y que cuando es adulto y llega a la consulta y está trabajando y es ingeniero de caminos, canales y puertos, y tú le dices, ¿y tú qué querías ser? ¿Realmente tú qué querías haber hecho con tu vida? Eso te suena a ti, ¿eh, Luis? Eso te suena mucho. Y te dice, pues yo quería haber sido escritor. Y entonces, pues porque yo escribía y mis padres me decían que de escribir no se comía. Y así tantas y tantas personas con talentos desperdiciados, ¿no? Y cada vez que tu madre te dice, o tu padre o tu profe te dicen, de comer, de escribir, de pintar no se vive, de tal no se vive, te están poniendo un borrón así en tu lienzo blanco, que es tu mente, y en tu cerebro emocional se está grabando que eso no sirve para nada y que mejor lo olvidas. Y eso, con los años, van cayendo capas y capas y capas encima de esa parte emocional nuestra, que hace que al final, cuando yo cojo a un adulto en consulta, de alguna manera lo que busco es, aparte de tratar sus síntomas, volver a escarbar y encontrar a ese niño que tiene ahí y ver si es posible todavía que salga esa creatividad suya y pueda
no te digo dejar el trabajo de superingeniero o super lo que sea, pero que por lo menos vuelva a poder tener ilusión y recuperar ese talento que tenía y se le penalizó. Entonces, a ver, ¿qué hace aquí un ladrillo? Bueno, ¿quién ve aquí un ladrillo para empezar? Porque igual hay gente que no ve un ladrillo. Seguro que más de uno aquí no ve un ladrillo. ¿Quién ve un ladrillo? Que levante la mano. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? O sea, objetivamente hay un ladrillo. Hay un ladrillo. ¿Vale? Eso, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero si yo os pregunto, ¿qué haríais con este ladrillo? Escurrir los cubiertos. ¿Qué más? Lanzarlo. ¿A dónde? Para ver las ondas que surgen. Ya tenemos dos cosas. ¿Qué más? Que podrías rellenar los huecos y hacerlo como una obra artística, como si fuera una escultura, por ejemplo. Por ejemplo. Más cosas. Un macetero. ¿Más? ¿Quién ha dicho una casa? ¿Has dicho una casa? Pero para hacerte una casa necesitarías más ladrillos. Y entonces tendrías que saber cuántos necesitas, ¿no? Qué calidad tienen, las medidas y demás. Muchas más variables, pero tú lo ves como un ladrillo que sirve para construir una casa. ¿Vale? Lo que acaba de pasar aquí ahora mismo es maravilloso, porque acabamos de ver la mezcla de lo que es esto yo veo un ladrillo y le doy 1000 utilidades. Eso es el pensamiento divergente. Es decir, yo no veo un ladrillo, yo veo 1000 posibilidades frente a una cosa. Se me ocurren 1000 ideas, ¿no? Exploro diferentes cosas. Eso es la neurodivergencia dentro del pensamiento. Las personas con pensamiento divergente, cuando ven algo o piensan algo o sienten algo, no ven eso, o sea, ven esto, pero ven 1000 posibilidades más con estas dos botellas. Pueden ser pinipón hablando entre ellas, por ejemplo, se me ocurre. Pero luego hay una cosa que es esto, el pensamiento convergente, que es justo lo que nos ha dicho nuestra compañera. Es decir, veo una cosa, la analizo, doy una solución a un problema concreto y necesito seguir un camino lógico y sistemático para llegar a una conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la maravilla de que convivan los divergentes con los convergentes, por decirlo así? Que juntos son una fusión que funciona muy bien, porque imaginaros, si todo el mundo viera en un ladrillo un florero, una piedra que se lanza, un no sé qué, pues si unimos personas que tienen capacidad de ver de forma divergente las cosas con personas que son más analíticas y que son capaces de, a ver, de entre todo lo que hemos dicho aquí, el florero, el lanzador antiestrés, la obra de arte, tal, hacemos una lluvia de ideas y decidimos cuál vamos a usar, para qué vamos a usar nuestro ladrillo. Entonces ahí es donde aplicamos el pensamiento convergente, donde ya tenemos una opción y donde ya vamos a tiro hecho de vamos a analizar y vamos a darle una salida a este ladrillo. Entonces, por eso la riqueza de las empresas con personas que tienen el pensamiento divergente, junto con, digamos, otras personas que son más analíticas y ven lo que ven y además analizan y dan soluciones, pero de una forma mucho más objetiva y mucho más lógica, ¿no? Porque no podemos construir una casa de floreros. Entonces, eso es un poco lo que nos quería decir Luis con la integración de las personas neurodiversas. Entonces,
La creatividad al final son momentos que surgen de la nada. Todos los que hemos tenido a lo mejor una idea que se nos ha ocurrido, que hemos dicho, ¡hala! ¡Qué pedazo de idea! Ha sido en un momento en el que pues normalmente te pilla o duchándote o montando en bici, en momentos en los que nuestro cerebro baja la guardia. Es decir, esto deja de funcionar en el sentido de que no está controlando nuestra emoción. Está dejando que nuestra mente fluya libre. Ahí es donde aparece la creatividad. Hubo un experimento muy bonito hace muchos años donde pusieron a tocar a músicos de jazz y les dijeron que improvisaran. Y mientras tanto les iban midiendo la actividad cerebral. Entonces lo que vieron es que ellos improvisaban en un estado en el que estaban completamente relajados a nivel neurológico. La neuroimagen funcional es ver el cerebro funcionando en tiempo real. No es como cuando nos hacen un escáner, una resonancia, que es una imagen estática, ¿no? Sino que es tiempo real, zonas calientes, zonas frías. Y lo que vieron es que estos artistas, en esos momentos, su corteza prefrontal, sus zonas de control ejecutivo, estaban prácticamente sin funcionar y estaban funcionando otras zonas que son las más emocionales y las que permiten a los seres humanos divagar, ¿no? Entonces, hay una cosa en neurología que se llama la inhibición latente, que es un mecanismo que tenemos los humanos inconsciente que nos sirve para rechazar los estímulos que no nos son útiles. Es decir, porque yo bajo ahora por la calle, por aquí, por Río Rosas, y si mi cerebro no utiliza la inhibición latente, yo voy pendiente de todo y me puedo volver literalmente loca. Aparte que me puede pillar un coche, porque si mientras cruzo la calle voy mirando los zapatos que lleva la señora que está cruzando y estoy pendiente de la música que sale de otro sitio, me mato. Entonces nuestro cerebro tiene una cosa que es la inhibición latente, que es stop a estímulos que no nos sirven, ¿vale? ¿Dónde entra el TDAH en este tinglao? Pues porque en los seres humanos, digamos que hay dos cerebros, para entendernos. El cerebro ejecutivo, el que se encarga de que vosotros me estéis atendiendo a mí ahora y yo sea capaz de hablaros sin distraerme, es decir, el que se encarga de mantener un foco atencional y hace que los miles y miles de pensamientos que están en otra zona del cerebro estén calladitos y no molesten, ¿vale? Y luego hay una zona que se le llama la mente errante. A mí me encanta hablar siempre de la mente errante porque me parece maravilloso, porque además en inglés es mind wandering y es una zona del cerebro que se descubrió hace relativamente poco. En los años 90. La neurociencia tiene muy poco recorrido y se descubrió de una forma muy casual, como todos los inventos. Y decirme cómo voy de hora, porque como todos los inventos en medicina y en general, se descubrió de forma casual porque antiguamente, antes de que existiera la neuroimagen funcional, la neuropsicología realmente estudiaba en base a sujetos que estaban enfermos o tenían algún trastorno y a través de los test, digamos, ¿no? Hasta que surgieron las imágenes. Y entonces estaban en una de estas los científicos con un grupo de personas analizando su actividad cerebral cuando hacían tareas. Y entonces se fueron a tomar un café. Esto es así, literal, ¿eh? Y les dejaron la maquinica puesta, el análisis, ¿no? Y aquellos se quedaron allí, pues sentados esperando a que volvieran los científicos o los neuropsicólogos de tomarse su café. Y entonces cuando los científicos entraron, lo que vieron es que esa gente que no estaba haciendo nada, es decir, estaban sentados mirando una pared o mordiéndose una uña, tenían unas zonas del cerebro en rojo incandescente que eran completamente opuestas a las que se activaban cuando les estaban diciendo que hicieran una tarea. ¿Vale? Y entonces dijeron, ¿cómo puede ser que estos señores que no están haciendo nada están
es que no estaban ni hablando entre ellos, estaban, yo te pongo a ti, Luis, a mirar una pared, te dejo ahí, ¿vale? Y entonces hay una zona de tu cerebro que se hiperactiva. Y entonces dijeron, ¿qué está pasando? Y entonces se descubrió esta red, que es la red por defecto. Es decir, el estado natural del ser humano por defecto es estar en su mundo. Pero luego llega la corteza frontal, que es la que se pelea con ella para decirle, vuelve, que ahora no podemos estar en nuestro mundo, que es que nos están dando una charla a esta señora que ha venido aquí a hablar de neurodiversidad y tenemos que estar atentos, ¿no? Entonces, en las personas con TDAH lo que ocurre es que la mente errante es muy desobediente. Es muy desobediente y la corteza prefrontal no se hace con ella, de tal manera que es más difícil para una persona con TDAH estar en un foco atencional y que su zona de pensamiento, de abstracción, de rumiaciones, de lo que sea, se desconecte. Porque estas dos redes, la red ejecutiva y la red por defecto, no pueden funcionar a la vez, aunque a veces se entremezclan. Es decir, que si estás atento a algo, no puedes estar en tu mundo. Y si estás en tu mundo, no puedes estar atento a algo de forma consciente, ¿vale? Entonces, en el TDAH lo que ocurre es que hay menor inhibición latente, entran muchos más estímulos. ¿Qué ocurre cuando en una cabeza entran muchos más estímulos? Pues que entra mucha más información, lógicamente. Lo que pasa es que hay que procesarla. Ese es el problema, que cuando entran muchos estímulos, nuestra cabeza tiene que poder procesarlos. Entonces ahí es donde entra la capacidad intelectual que tiene ya cada persona. Es decir, en los estudios lo que se ha visto es que las personas con un CI muy alto, pero que tienen una inhibición latente muy baja, son gente a la que le entran muchos estímulos, pero tienen mucha capacidad de manejarlos y generar información. Y la información en realidad en el cerebro son conexiones neuronales. El cerebro es como, bueno, yo lo comparo como la red de metro de Madrid, pero miles y miles y miles de neuronas. Cada acto que nosotros hacemos es una conexión neuronal y siempre se pueden abrir vías neuronales nuevas, ¿no? Entonces, hay una cosa que a mí me hizo mucha gracia y lo dejé escrito en el libro, que es que cuando Einstein se murió, todo el mundo fue corriendo a hacerle la autopsia al cerebro para ver qué había allí, pues si había, no sé, algo diferente. Y no, el cerebro de Einstein era exactamente igual que el tuyo, que el mío y que el del vecino de enfrente, en tamaño. No era un cerebro ahí con forma diferente ni súper grande. Lo que ocurría en el cerebro de Einstein es que había millones y millones y millones de conexiones. Estaba todo el rato generando conexiones y generando información nueva. ¿Tenía TDAH? ¿No tenía TDAH? No tengo ni idea. ¿Era muy listo? Era muy listo. ¿Era muy disruptivo? Era muy disruptivo. Le echaban del cole, como a tantos y tantos grandes científicos. Él vivía en su mundo y él estaba enfadado siempre con todo el mundo porque sus ideas eran diferentes. Y de hecho estaba peleado con media comunidad científica, sobre todo cuando nació la física cuántica, que a él le costó, aunque es el, digamos, una figura fundamental en ese momento, pero él era muy peleón y era muy disruptivo, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con la creatividad y para no aburriros, ¿qué tiene una persona creativa? Aparte de que tiene una zona de su cerebro que está más activa y que igual que nacen pensamientos rumiativos y rayaduras, también surgen superideas. Pues normalmente las personas con creatividad son los motivados, que se les llama, ¿no? Seguro que en vuestra empresa, en vuestros departamentos, siempre está el típico motivado que entra un buen día y dice, oye, ¿por qué no hacemos esto? Hasta aquí, el motivado de turno, ¿no? Pues ese motivado te tendrías que hacer más caso, porque a veces dirán muchas tonterías, pero de alguna de esas tonterías, una igual es buena, ¿vale? Entonces, la gente creativa son gente que asume riesgos. Normalmente cuando algo es nuevo, es vanguardista,
no es ortodoxo, no, es algo disruptivo. Es decir, el mundo lo cambia la gente disruptiva. Que no se os olvide nunca eso. El resto son los que nos gobiernan, los que hacen las leyes, los que dirigen las corporaciones, etc., etc. Pero el mundo cambia y avanza gracias a gente muy disruptiva, que tiene ideas muy, muy locas y muy peregrinas, pero que luego, o sea, yo quiero pensar, el señor que se inventó el coche, yo no sé quién inventó el coche, pero desde luego el primer hombre que diseñó un coche, vosotros imaginaros, de ir en caballo a de repente montarte en un trasto que tenía ruedas, yo no sé, ¿vosotros sabéis quién inventó el primer coche? Ford, ¿no? Pues ese señor en esa época estaba para que lo encerraran. Porque claro, lo que creó fue algo, ¿no?, totalmente que ahora es muy normal, pero que en aquel momento tuvo que ser un escándalo o algo totalmente disruptivo, ¿no? Entonces, una persona creativa es curiosa, mete las narices donde no le llaman. Y eso es muy habitual en las personas con TDAH. ¿Por qué? Por la impulsividad, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Porque, ¿qué ocurre en el TDAH? Pues que hay una serie de características que si las miramos desde el punto de vista negativo, obviamente nos llevan a esa parte tan difícil del TDAH y tan fea y tan dolorosa que es fracaso escolar, consumo de drogas, abandono de los estudios, relaciones de riesgo, es decir, esa parte difícil que es al final la que tratamos nosotros y que cuando no se ha diagnosticado y ha seguido toda una vida, pues nos causa estragos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cosa muy singular en las personas con trastorno por déficit de atención, es que les cuesta calibrar el riesgo, les cuesta un poquito. Es decir, es aquí y ahora. Hay una... Es como que tú tienes una idea y dices, la voy a hacer, y la haces. Y llega tu padre y te dice, yo por ejemplo, cuando me fui de la Fundación Jiménez Díaz, que dejé un contrato de no sé cuántos años, dejé la Universidad Autónoma también, dejé el Ruber Internacional, yo me fui de todos los sitios y dije, pues ahora voy a tener mi consulta online además, para poder ver a todo el mundo. Y entonces mis padres hicieron así, se agarraron a la mesa y dijeron, yo tengo 4 hijos además, ¿vas a dejar los trabajos en los hospitales, en la universidad, y te vas a ir a tu casa a pasar consulta online? Dije, sí, me va a ir bien, yo creo que me va a ir bien. Yo no lo, yo, a ver, hice de 4 números, así como hacen los economistas. Parece que sí, que me va a salir. Esos fueron mis cálculos, ¿eh? Pues yo no asumí riesgos. Yo no pensé que me fuera a ir mal. Yo estaba convencida que me iba a ir bien y no me va mal, pero es un riesgo. Aparte estoy divorciada, todo hay que decirlo, con lo cual la cosa pintaba muy mal. Entonces, bueno, pues cuando asumes, o sea, si te paras a pensar, si yo me hubiera parado a pensar, madre mía, el contrato, tal, no voy a dar el salto al metaverso. Y el metaverso es que ahora puedo tener pacientes que están en México, que están en Bilbao, que están en Canarias, que están en Alpedrete. Es decir, es otro formato diferente. Y todo el mundo decía, ¿vas a tener una consulta online en psiquiatría? Pues sí, chico, a ver, no tengo que palpar ningún hígado, no tengo que auscultar, no sé. Es un formato, bueno, algo disruptivo en nuestra especialidad, donde se supone que la cercanía y tal, pero no, al contrario, funciona muy bien, porque además las personas con TDAH tienen muchas dificultades para llegar a tiempo. Y acuérdate, Luis, va a aparcar en un hospital o en el Ruber y todos llegan corriendo y estresados y luego es el ticket de la hora y tal. Entonces, la consulta online, pues yo estoy en mi casa y mi paciente está en su sofá con su café o se acaba de levantar con su resaca y tiene el rímel corrido por aquí. Me dice, ay, Juan, perdona, que es que me acabo de levantar. Y digo, bueno, no pasa nada. Y pasa el gato por el medio y, bueno, es otro formato de consulta, es diferente. Entonces, hay un componente muy complicado que es la impulsividad. Las personas con TDAH
son tremendamente impulsivas. Eso es muy peligroso y también puede ser bien llevado y bien gestionado algo bueno, porque mientras los otros se lo están pensando, tú ya lo has hecho. Lo bueno, cuando es lo malo, te quieren morir. Entonces me tienes que venir a ver a mí para que yo te ayude a controlar eso, ¿no? Y porque luego hay una disregulación emocional que es muy puñetera y toda la persona que tiene TDAH lo sabe, y es que lo malo es muy malo y lo bueno es muy bueno y la vida es un carrusel continuo. Y así pues se sufre porque estás arriba, estás abajo y sobre todo eres muy reactivo a lo de fuera. Es decir, a ti te dicen algo o te frustra algo y entonces o tienes un ataque de ira o te hundes 3 días y no quieres saber nada del mundo y se acaba el mundo y esto es el fin. Y luego a los 3 días de repente hablas con no sé quién y entonces ya te vienes arriba. Entonces es como esa persona que es a ver cómo viene hoy. Bueno, pues ese a ver cómo viene hoy es una persona pasional. Lo que se dice pasional, que no regula bien la emoción, pero que el día que tiene malo, mejor no te acerques, pero el día que tiene bueno es el que os va a inundar con sus ideas, con sus 1000 historias, no se va a callar ni bajo del agua y lo vais a tener que aguantar, porque esa persona que si la miras desde el prisma de esto es insufrible, no se está quieta, se tiene que ir a tomar café cada 5 minutos, está todo el rato con el boli así, tiqui, 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 y le voy a tirar el ordenador a la cabeza. Llega tarde siempre. Bueno, si lo vives así, pues hombre, tener de compañero a una persona con un TDAH es complicado. Pero si esa persona está en una empresa donde se le permite decir tengo TDAH, cosa que en España todavía no pasa, pero en muchos sitios, bueno, los profesores llegan a dar una clase o llega un compañero y lo primero que te dice es tengo TDAH y puede ser que llegue tarde y puede ser que se me olvide alguna cosa y puede ser que alguna vez tenga un arrebato. Y se vive con total normalidad. Sin embargo, aquí en España todavía no solamente el TDAH, sino toda la salud mental está muy estigmatizado. Entonces, normalmente no se dice en el trabajo. Entonces, claro, es muy difícil entender a un compañero que le pasan estas cosas si no sabes por qué le pasan. ¿Vale? Con lo cual siempre nos quedamos con la parte negativa. Pero si cogemos la parte positiva y le aceptamos y le entendemos y está bien tratado, obviamente, que esa es otra, y está, digamos, funcionando bien, puede ser un talento dentro del equipo, ¿no? Entonces, bueno, para terminar y no enrollarme más, la creatividad, pues, también viene mediada por cómo haya sido tu vida, por qué hayas vivido, por tus experiencias personales, porque eso va a hacer que, de alguna manera, generes un tipo voto de creatividad o seas más o menos creativo. Es evidente que un entorno favorable, que eso es lo que nos decía nuestro amigo Dabrowski, siempre va a hacer que los dones que uno tiene se potencien, lógicamente, ¿no? Un niño al que se le potencia cualquier tipo de creatividad siempre va a florecer más que el que se le penaliza, ¿no? Pero hay una cosa que tenéis que saber y que es una teoría muy bonita y muy dura a la vez, y es que las personas que han sufrido adversidad temprana o adversidad en la vida, incluso traumas, luego muchas veces coincide que son personas o con altas capacidades o con mucha creatividad. Y es una cosa que suena rara porque es como, pues si he tenido mucho trauma y lo he pasado muy mal, pues acabaré mal y estaré fatal y estaré todo el día tumbado en el diván del psiquiatra y tal. Bueno, también, pero luego hay otras personas que tienen una cosa que se llama resiliencia,
que es como una especie de cocido que se compone de un talante optimista, de una capacidad de creer que lo que vas a hacer vas a ser capaz de hacerlo, de saber pedir ayuda. La persona resiliente tiene una característica y es que pide ayuda, cosa que muchas veces no estamos acostumbrados a hacer. Cuando una persona es resiliente y ve que ha llegado donde ha llegado, pide ayuda. Y ya termino. Y además aprende de la adversidad. Es esa persona que de lo malo te dice, oye, pues esto, y tú dices, pero si esto es un drama, dice, no, pero esto tiene su cosa buena. Entonces, cuando hemos vivido experiencias adversas muy duras, a nivel emocional tenemos capacidad de entender más lo que es un ser humano, cómo sentimos, cómo somos, tener otras emociones. Y además, la experiencia adversa de tener TDAH, y ya termino, durante toda la infancia y toda la vida sin diagnosticar y sin tratar, y aun diagnosticado y tratado, puede llegar a ser muy intensa porque hay fracaso escolar, porque hay exclusión, porque te dicen estate quieto y no puedes. Y es que a un niño con hiperactividad, cuando son chiquitines, no les puedes castigar por no estarse quieto, porque es que son monos. Los niños son monos, en realidad, a nivel neurológico. Entonces, si te castigan por no estarte quieto, lo pasas muy mal, porque tú no quieres molestar al mayor, es que no puedes. Entonces, todo eso son experiencias adversas en las que no me voy a meter, pero que hacen que te tengas que buscar la vida para probar, para que no se note que te has equivocado en esto, para disimular cuando llegas tarde, en fin, que al final el haber pasado situaciones difíciles, pues igual esto, aunque no te mata, te hace más fuerte. Entonces, es así un poco el resumen global de lo que yo os quería contar de qué tiene que ver el TDAH con la creatividad y no sé si he cumplido vuestro objetivo.